Buenas tardes a todos. En primer lugar, permitidme daros la bienvenida a este webinar y, por tanto, dar gracias a la Sociedad Española de Nefrología y a la Fundación Senefro, que ha organizado esta sesión, un webinar sobre una actualización sobre el tratamiento de la hiperfosfatemia, un tema que todavía nos sigue preocupando a todos y que todavía tiene mucho futuro. Obviamente, debo dar también las gracias a CSL Vifor por por la oportunidad de compartir con el doctor Emilio Sánchez y con la doctora Lola Arenas, que no solo los conocéis todos, son referentes en este campo, donde nos van a hablar de la importancia de la vitamina K, el doctor Emilio Sánchez, o el empoderamiento del paciente, la doctora Arenas. Y como digo, no son solo referentes conocidos por todos, sino que además son buenos amigos. Os tengo que decir que la discusión la vamos a realizar al final, creemos que es lo más oportuno, y lo que sí podéis hacer es hacer las preguntas en esa pestaña que tenéis a la derecha y no esperéis al final para hacerlas, sino idlas enviando a nosotros a medida que se van produciendo las presentaciones o a medida que van surgiendo vuestras preguntas. Sin más, me permitiré pasar a la primera presentación, que es lo de qué hay de nuevo en las guías de la Sociedad Española de Nefrología respecto al manejo del fósforo. De nuevo, bienvenidos todos. Bueno, como decía, os voy a hablar durante los próximos 15 minutos de qué hay de nuevo en nuestras guías respecto al manejo del fósforo. En realidad, de lo que se trata es de una actualización, o mejor dicho aún, una adaptación de las guías KDIGO que vosotros conocéis, que se publicaron el año 2017, una adaptación de estas guías a la situación española. Y hoy voy a centrarme en esta presentación sobre todo lo que se refiere al manejo del fósforo. Estos son mis conflictos de interés y esta va a ser mi agenda, como digo, durante los próximos 15 minutos, que es hablar de este complejo CKD-MBD, las alteraciones del metabolismo mineral asociadas a la enfermedad renal crónica, hablándoos un poquito de la fisiopatología breve sobre el tema del fosfato, la hiperfosfatemia como un factor modificable, un breve resumen del tratamiento en unas guías que consideramos que, a diferencia de otras, son fundamentalmente fosfocéntricas, y para acabar con una miscelánea de conceptos y obviamente con unas conclusiones. En primer lugar, deciros que estas recomendaciones de la Sociedad Española ya estaban prácticamente escritas el año 2020 con un acuerdo de todos estos autores. Sin embargo, no han sido publicadas hasta el año 2022 por una serie de problemas que no sabría muy bien cómo definir, si administrativos o burocráticos. Pero esto hace que esta presentación para mí sea una de las más fáciles que he dado durante los últimos años, porque probablemente muchos de vosotros ya han asistido en parte a los avances que hemos hecho en diferentes ocasiones. Y como siempre solemos decir, estas guías españolas tienen algo diferente respecto a las guías KDIGO, que entre ese balance que siempre es difícil en nefrología, porque no disponemos de los niveles de evidencia que disponen los cardiólogos o disponen otras especialidades en nefrología, y no solo en este campo de CKD-MBD, nos tenemos que mover siempre entre la evidencia, es de creer realmente en los números, o la opinión de expertos. Y esto no solo ocurre, como digo, en el campo del CKD-MBD, las alteraciones del metabolismo mineral, sino que ocurre también en el campo del trasplante, en el campo de las glomerulopatías, etcétera, por esa falta conocida por todos de estudios randomizados con eventos duros como digo, en la mayor parte de campos de la nefrología. Y así podríamos situar estas guías KDIGO 2017 en el ámbito de puramente evidencia, medicina basada en la evidencia. Y la gracia o lo positivo que creo que tienen estas guías españolas es de que en aquellos campos donde hay una mayor diversidad de opiniones, sí que de alguna manera se ha aglomerado la opinión de expertos españoles. Todos conocéis los tres componentes de este complejo, el CKD-MBD, y cuando hablamos de anormalidades de laboratorio, a la izquierda, obviamente debemos medir en nuestros pacientes el calcio, el fosfato, la PTH o el calcidiol, como siempre habíamos recomendado, pero de alguna manera en estas nuevas guías
con especial énfasis en las guías españolas, el volver de nuevo al uso de las fosfatasas alcalinas, especialmente por el hecho de que uno de los grandes cambios, como mencionaré posteriormente, es la reintroducción del concepto de osteoporosis dentro del campo de la enfermedad renal crónica. Y de alguna manera una adición de las guías españolas a lo que son las guías CADIGO es la importancia de medir el magnesio en nuestros pacientes, uno de los grandes olvidados. En anteriores guías españolas se había hablado de la oportunidad de poder medir el fosfato en la orina de nuestros pacientes para intentar ver si tienen sobrecarga o no de fosfato, y en estas lo que se ha incluido es estos dos valores, ¿no? El de que cualquier paciente que tenga de alguna manera una cantidad de fosfato en la orina mayor a 40 miligramos por unidad de filtrado glomerular sería un candidato a tener una sobrecarga de fósforo, aunque no presente hiperfosfatemia. O una nueva manera de poder medir si nuestro paciente recibe un exceso de aditivos, que sería no hacer el cociente de fósforo-creatinina, sino hacer el cociente entre el fósforo y el nitrógeno ureico en la orina, habiéndonos dado artículos españoles incluso ciertos valores. Podemos esperar la presencia de hiperfosfatemia, una sobrecarga de fósforo o sobre todo una carga de esos aditivos tan deletéreos para nuestros pacientes. Independientemente de lo que ya he comentado, de que al concepto de osteodistrofia el gran cambio de estas guías ha sido la reintroducción del concepto de osteoporosis, como decía, y por tanto el que los nefrólogos probablemente deberemos tomar una actitud proactiva en el tratamiento de la osteoporosis y por tanto a la búsqueda de densitometrías en estos pacientes. No podemos olvidar, en una charla en la que vamos a hablar fundamentalmente de fósforo, el decir que el fósforo es un contribuyente, desde luego, no solo a la osteodistrofia renal, sino al empeoramiento de la densidad ósea de nuestros pacientes. Y en ese componente de la calcificación vascular debéis y conocéis perfectamente que el fósforo no solo es un elemento que se deposita pasivamente en los vasos o en extraesqueléticamente, sino que además tenemos ya algunas evidencias discutidas, si ustedes quieren, pero tenemos algunas evidencias de que la comparación entre los quedantes del fósforo o los que contienen calcio y los que no contienen calcio, parece que aquellos que no contienen calcio poseen algunas ventajas, como hablaremos posteriormente. Todos estos factores, por supuesto, contribuyen a esa elevada mortalidad fundamentalmente cardiovascular de nuestros pacientes. Una de las figuras más elegantes, de alguna manera, y novedosas que presentamos en las guías españolas no es solamente el hecho de que los diferentes factores que actúan sobre el aumento de fibroblasto factor 23, el aumento de fósforo, la disminución de la vitamina D, el aumento de la paratormona, la tendencia a la disminución de calcio, es como algún aspecto relativamente novedoso, es el hecho de que con la pérdida de nefronas, con el avance de la insuficiencia renal, esa sobrecarga que tenemos de fósforo como consecuencia fundamentalmente de las dietas occidentales se va a traducir durante un periodo de tiempo en fósforos normales, pero sin embargo sí la existencia de una sobrecarga en los túbulos de la cantidad de fósforo, porque una manera de defendernos contra la hiperfosfatemia es, por supuesto, a través de fenómenos de hiperfiltración o de alteraciones de la reabsorción tubular, el intento de aumentar la fracción excretada de fósforo. Pero los humanos no podemos aumentar la fracción excretada de fósforo por encima del 50%, por lo que a medida que van disminuyendo el número de nefronas, se va a producir un incremento de fósforo en cada uno de estos túbulos, que va a ser condicionante no solamente de daño renal, sino que además va a provocar una disminución de cloto, un aumento consecuente de fibroblasto factor 23, que va a dar lugar a un aumento, una disminución adicional de 1,25, va a liberar todavía más la producción de paratormona, etcétera, etcétera. En esta fisiopatología del hiperpara, también en estas guías, lo que nos centramos también es en recordar que en el receptor sensor de calcio es actualmente también un receptor sensor de fósforo. Importante también porque somos los grupos españoles por Mariano Rodríguez liderados desde hace muchos años, en que cumplimos los 25 años de demostración del efecto directo del fósforo sobre la glándula paratiroides. E insistimos también en la disminución de la respuesta calcémica, la PTH, en el que a medida que va avanzando la insuficiencia renal o hay sobrecarga de fósforo, fundamentalmente esta PTH es menos activa por multiplicidad de factores. Y la hiperfosfatemia la consideramos un factor modificable. ¿Por qué?
porque sabemos de que a través de una serie de maniobras que son sobre todo el elevado contenido en la dieta de fósforo, es una de las primeras maniobras que tenemos que evitar en nuestros pacientes. Y aunque no conocemos en estos momentos cuáles son los niveles de PTH ideales en los pacientes antes de llegar a la diálisis, sí se consideran las guías KDIGO y así se reflejan también en las guías españolas, que cuando se produzca un aumento progresivo de paratormona o esté persistentemente por encima de la normalidad, dentro de estos factores modificables, como pueden ver en la diapositiva, probablemente uno de los más importantes es intentar tratar la hiperfosfatemia o evitar esta ingesta tan elevada de fósforo. Pero las guías españolas nos distinguimos de las guías internacionales, como ya hicimos en las guías del 2011, en el que no entendemos muy bien qué quiere decir llevar el fosfato hacia la normalidad. Nos parece un término absolutamente ambiguo. Y por tanto lo que consideramos es de que debemos intentar normalizar los niveles de normalizar completamente los niveles de fósforo siempre y cuando utilicemos obviamente medidas razonables, no 12 comprimidos de un determinado medicamento. Pero ¿por qué no, si un paciente tiene un fosfato de 5,2 y no toma ningún quelante, por qué no poder tomar algún captor de fósforo si podemos bajar ese fósforo a la normalidad en el caso de que, como digo, se puedan utilizar medidas razonables? Y de hecho, ya en el estudio de la Corte Cosmos, el fósforo con el que se asocia en pacientes en diálisis la mejor supervivencia es un fósforo absolutamente normal de 4,4. Los valores de calcio asociados a menor riesgo de mortalidad son 8,8, con un elemento de variación, PTH alrededor de 400. Pero además, en este intento de intentar normalizar completamente los niveles de fósforo, tenemos dos estudios utilizados en las guías, en la adaptación española, en la que a partir de las guías DOPS, de los resultados del análisis de DOPS, cuanto mayor es el número de medidas de fósforo menores a 4,5 miligramos por decilitro durante un periodo de 6 meses, mejor es la supervivencia de los pacientes en diálisis. O todos aquellos fenotipos con un fósforo mayor de 5, independientemente de si el calcio o la PTH están altas, normales o bajas, todos los fenotipos con un fósforo mayor de 5 están asociados a un aumento de mortalidad. Y por eso en las guías lo que decimos fundamentalmente es que ¿por qué no normalizar los niveles de fósforo en todos nuestros pacientes en diálisis y en todo caso tener un cierto grado de tolerancia en cuanto a esas medidas razonables hasta un fósforo de 5? En cuanto al tratamiento, nos hablará más de él, así como de otros factores, el doctor Emilio Sánchez, pero fundamentalmente presentaros en estas diapositivas que son unas guías en las que los algoritmos son fundamentalmente fosfocéntricos y, por tanto, el intento de llevar el fósforo lo más posible hacia la normalidad, fundamentalmente con el uso de captores, con el uso de dietas adecuadas que no afecten a la nutrición, pero vean cómo todos estos algoritmos se basan en intentar controlar el fósforo por encima de todas las cosas. Y entre los diferentes quelantes que podemos utilizar, solamente decimos que el aluminio se debe utilizar en situaciones muy concretas y durante un corto periodo de tiempo. Y en esa elección entre quelantes basados en calcio o quelantes no basados en calcio, debemos tener en cuenta otros factores y entre ellos es muy importante lo que ya sabemos, que los quelantes basados en calcio pueden estar asociados a un aumento de la progresión de la calcificación vascular de estos pacientes. Y de hecho, las guías KDIGO, y de alguna manera también lo reflejamos en las guías españolas, lo que nos dicen es que hay un aumento del grado de evidencia de 2C que eran en 2009, en el que se restringía el calcio en pacientes con calcificación arterial, con enfermedad dinámica o si los niveles de PTH eran bajos. Ahora aumenta el grado de evidencia en general en los pacientes adultos en que se sugiere la restricción de los quelantes basados en calcio a un nivel de evidencia de 2B, que es un nivel relativamente adecuado general en nuestras guías. Y que esto se debería basar en un aumento persistente o progresivo de los niveles de fosfato, pero aún no tenemos justificado el tratamiento preventivo, es decir, todavía no se ha demostrado que el aumento, por ejemplo, de fibroblast growth factor 23 con fósforo plasmático normal sea un criterio de tratamiento todavía de nuestros pacientes. Sin embargo, como también comentamos, es de destacar que solamente los captores sin calcio se han asociado a descensos del fibroblast growth factor 23, cosa que no ocurre con los quelantes con calcio. Y para ya ir acabando mi presentación, decir que
Otra diferencia importante con las guías Cadigo y que pueden afectar indirectamente al tema del fósforo es que en el año 2009 las guías Cadigo nos decían que en el caso de un aumento persistente y progresivo de la PTH por encima de los valores considerados como normales, se sugería el tratamiento con calcitriol y análogos de la vitamina D una vez se han restaurado los niveles normales de vitamina D con vitamina D nativa. Y sin embargo, un gran cambio en estas guías es que, por motivos que ahora no vienen al caso, es que se dice que hay que reservar el uso de estos derivados activos de la vitamina D a pacientes con estadio 4 o 5 con hiperparatiroidismo grave y progresivo. Y en España no entendemos por qué hay que esperar a que una patología sea grave para empezar a tratar con estos tratamientos. Y de alguna manera hemos dado la vuelta a esta afirmación de las guías, que además, como ven ustedes, no hubo unanimidad, y lo que decimos es de que tenemos que cuidar el tratamiento de la PTH, pero no debemos intentar normalizar completamente la PTH precisamente porque es necesario un discreto aumento de la PTH por motivos puramente adaptativos y entre ellos es la acción fosfatiúrica de la PTH que hasta cierto punto evidentemente puede ser beneficiosa. Nos hablará tanto el doctor Emilio Sánchez como la doctora Lola Arenas de que para escoger entre los diferentes quelantes del calcio, entre diferentes captores del fósforo, podemos tener en cuenta el número de comprimidos, interacciones medicamentosas, las diferentes potencias, diferente adherencia y probablemente el empoderamiento o los deseos del propio paciente. Y acabar simplemente diciendo que, aunque ha habido un gran retraso en la actualización de las guías españolas, este retraso se ve de alguna manera afectado, pero es una buena noticia, que este mes de septiembre se celebra en España una conferencia de consenso para intentar actualizar de nuevo las guías Cadigo. Y como pueden ver en esta diapositiva, no solo se va a hablar del HILO Study, sino que se va a hablar de la homeostasis del calcio y del fósforo de nuevo, del manejo de hiperparatiroidismo, de la calcificación vascular y, desde luego, de la osteoporosis. Como conclusión a mi presentación, decir que el control del fósforo o fosfato plasmático sigue considerándose como uno de los grandes factores de tratamiento del complejo CKD-MBD, a pesar de la gran dificultad, con la aparición de ahora de nuevos fármacos o nuevas vías de actuación. La dieta es importante, evitar los aditivos. La dieta vegetal por encima, por su menor biodisponibilidad que la proteína animal y los captores del fósforo, más una diálisis adecuada, siendo necesarios para evitar el balance positivo del fósforo en estos pacientes, que las guías de la SED son esencialmente fosfocéntricas, intentar conseguir un fósforo normal con medidas razonables, que ha aumentado el grado de evidencia para restringir el uso de captores con calcio y que, sin embargo, la elección del captor está sujeta a múltiples factores individuales y entre ellos estará también la elección y preferencia del paciente, como los próximos ponentes nos van a hablar. Y ahora el doctor Sánchez, insistiendo de nuevo a los oyentes que por favor vayan haciendo preguntas a medida que vayan surgiendo las diferentes presentaciones. Ahora el doctor Sánchez nos va a hablar del manejo de la hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica, especialmente dándole importancia al control de ese nuevo factor que ha aparecido, que es la vitamina K. Emilio, doctor Sánchez, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación. Tengo que agradecer también a la Sociedad Española de Nefrología que haya organizado este webinar, porque vuelve a traer a la palestra un tema que realmente es muy interesante y que va viviendo como sus modas, ¿no? Hay momentos donde hablamos mucho de él y, sin embargo, hay otros momentos donde quizá por la presión de la industria, pues igual damos más importancia a otros temas, ¿no? Y este siempre está aquí. A lo largo de los próximos minutos voy a hablar del manejo de la hiperpotasemia y voy a introducir, como decía Jordi, un nuevo factor del que probablemente acabaremos en los próximos años, que es el de la vitamina K. Esto es la agenda de la presentación. Y empezaré diciendo que las alteraciones del metabolismo mineral ya sabemos que aparecen desde las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica. Ya en esos momentos asistimos a un descenso de cloto y a un incremento progresivo de FGF23, pero la mayor parte de las alteraciones van a ocurrir alrededor del momento de hacer diálisis o en las etapas previas, en las etapas de enfermedad renal crónica avanzada. A la hora de afrontar
¿Cómo vamos a manejar estas alteraciones del metabolismo mineral? Pues lo lógico es que acudamos a las guías. El doctor Bovera acaba de presentarnos las últimas guías españolas de este tema, pero hasta la publicación reciente de estas guías, las últimas disponibles eran las guías CADIGO, que ya se publicaron en el año 2017. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Y entonces, si yo soy un profano en la materia y quiero acudir a ver qué puedo hacer, acudo a las guías y la verdad es que me deja un poco entre perplejo e indiferente, ¿no? Porque, bueno, pues lo que me recomiendan es que llevemos los elementos clave del metabolismo mineral a unos valores que vamos a considerar, bueno, pues normales. ¿Y qué consideramos normales? Pues la normalidad, lo ha comentado Jordi, ha ido cambiando, ¿no? En función de las guías publicadas, pero si atendemos a los últimos consensos, pues está entre lo que debería de tener la población general, ¿no? Unos niveles de calcio entre 8,5 y 9,5, fósforo entre 2,5 y 4,5, la PTH varía más en función de las guías y los niveles de calcidiol entre 20 y 40. Bueno, pues aquí tenemos ya el objetivo, con lo cual intentemos conseguirlo, ¿no? Y pensamos que esto es fácil. Cuando nos enfrentamos a los pacientes lo hacemos con la confianza de que vamos a hacerlo bien y que lo vamos a conseguir. Pues la ilusión puede ser grande, pero la consecución de los objetivos no es nada sencilla. Estos son datos del registro americano donde se analiza la evolución, por ejemplo, del fosfato en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, y podemos ver cómo más de un tercio de los pacientes en estas dos modalidades de tratamiento renal sustitutivo no alcanzan los objetivos de control de fosfato en este trabajo de la memoria del año 2020. Algo parecido ocurre en el registro británico, donde alrededor del 40% tanto de pacientes en hemodiálisis como en diálisis peritoneal no consiguen los objetivos que nos teníamos pautados. Y lo que es peor, parece que hay una tendencia que empeore el control de fosfatos. Estos son resultados del estudio DOPS, publicados recientemente, muy calentito está este artículo, con resultados hasta el año 2021, y vemos cómo el control del fósforo en Estados Unidos o en Japón está yendo a peor, e incluso en Europa, que siempre hemos tenido unos resultados mejores, pues del año 2020 a 2021, pues también parece que está yendo a peor. Y esto nos debe de preocupar, porque como sabemos, la hiperfosfolemia o hiperfosfatemia se asocia a numerosos problemas cardiovasculares, alteraciones del metabolismo óseo y mineral y aumento de la hospitalización y aumento de la muerte. Estos son resultados muy consistentes porque se repiten durante muchos años de pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, como niveles elevados de fosfatos en sangre conducen a un mayor riesgo de fallecer. No olvidemos de todas maneras que niveles bajos también condicionan un mayor riesgo de fallecer, probablemente relacionado con la desnutrición. Y además sabemos con el estudio Cosmos hacia dónde debemos de conducir los niveles de fosfato. El nivel óptimo de fosfato en sangre debería estar alrededor de 4,4, con un rango entre 3,6 y 5,2 según los resultados de este estudio, que demostraba que cualquier estrategia de tratamiento de la hiperfosfatemia podía condicionar unos resultados positivos en términos de supervivencia. La Sociedad Española de Nefrología promovió en el año 2017 y en el año 2021 una encuesta entre nefrólogos adheridos a la sociedad para ver cómo era el control del fosfato en los pacientes en tratamiento no sustitutivo y en las consultas cerca. En el año 2017, la mayor parte de los médicos que contestaron atendían a pacientes en hemodiálisis, frente en el año 2021, que había más de las consultas cerca. Y lo que me llama la atención, y está en consonancia con el estudio DOPS, es que parece que en el año 2021 hemos relajado ligeramente lo que es el control de los niveles de fosfato cuando lo comparábamos con el año 2017, donde de forma unánime, y los médicos que atendíamos a todas estas partes de la nefrología considerábamos que 4,6 miligramos de cilindro podía ser un nivel de fosfato adecuado, frente a mayores valores en el año 2021 que llegan al 5 miligramos de cilindro en el caso de la diálisis peritoneal. Y en el año 2021, menos pacientes tenían los niveles de fosfato controlados, unos valores significativamente peores, mucho peores si consideramos un valor de fosfato por encima de 5,5, pues muchos más pacientes tenían un mal control. Y eso a pesar de que más o menos el mismo número de pacientes recibían captores del fósforo. Vayamos ya al grueso de la presentación. ¿Cómo vamos a tratar la hiperfosfatemia? Yo, para acordarme, siempre utilizo la regla de las 4 Ds. Las 4 Ds de dieta, diuresis, diálisis
y drogas, que debería decir fármacos, pero bueno, me pega mejor lo de drogas. La dieta debe ser la base fundamental. Debemos de instruir a los pacientes desde las consultas de enfermedad renal crónica sobre aquellos alimentos que tienen menor riesgo de producir elevación de los niveles de fosfato en sangre. Pero probablemente el elemento esencial sea la diferenciación entre el fósforo orgánico y el fósforo inorgánico. El fósforo orgánico procede de proteínas animales y vegetales, y de estas solo se absorbe la mitad, por lo tanto el riesgo de hiperfosfatemia es menor, frente a aquel fósforo inorgánico que viene fundamentalmente de aditivos, el cual se absorbe prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, una de las estrategias fundamentales del tratamiento de la hiperfosfatemia será informar a los pacientes de que no deben de consumir o consumir lo mínimo posible de alimentos procesados y ultraprocesados, donde todos los aditivos que llevan estos alimentos llevan generalmente fosfato. La segunda de las D es la diuresis. De forma clásica se ha dicho que los pacientes en diálisis peritoneal tienen una mejor supervivencia que los pacientes en hemodiálisis, especialmente en los primeros años y probablemente en relación con el mantenimiento de la diuresis. Por la orina se pierden elementos tóxicos que no van a ser capaces de ser eliminados con ninguna diálisis. Uno de ellos puede ser el fósforo. En estudios llevados a cabo en poblaciones en diálisis peritoneal se vio como predictor de fósforo sérico independiente, el más importante era la diuresis residual, mucho más que la capacidad dialítica de la membrana peritoneal. La tercera de las Ds es la diálisis. Independientemente de que el paciente esté en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, podemos establecer estrategias que pueden ayudar a la depuración de fosfatos. En el caso de la hemodiálisis, pues diálisis más frecuente, diálisis más larga, la hemodiafiltración online frente a la hemodiálisis convencional. Y en el caso de la diálisis peritoneal, podemos adaptar las pautas de diálisis peritoneal a las características del transporte peritoneal, y además sabemos que con la convección podemos eliminar más fósforo, por lo tanto podemos ultrafiltrar más para eliminar también más fósforo. Y finalmente, estrategias terapéuticas farmacológicas. Sí, fármacos. ¿Pero qué fármacos? Nuevamente voy a acudir a las guías, y las guías nos dejan nuevamente con más dudas que soluciones. Las guías de KDIGO del año 2017, lo único que nos dicen es que los niveles de fósforo deben de estar normales y que evitemos la hipercalcemia. Y con eso tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Como saben, los captores del fósforo se pueden repartir entre aquellos que tienen base cálcica y los que no tienen base cálcica. Y yo creo que la tendencia, y lo acaba de comentar ahora el doctor Bover, debe ser desplazarnos en lo posible hacia la utilización de captores de base no cálcica, porque ya son muchos los estudios y los metaanálisis realizados en los que se demuestra que hay o parece que hay una menor mortalidad por cualquier causa, y especialmente vascular, cuando utilizamos captores de base no cálcica. De todas maneras, queda un porcentaje de pacientes en los que sí podemos indicar captores de base cálcica con seguridad, y serían aquellos pacientes que son normocalcémicos, que no reciben vitamina D o lo hacen a dosis mínimas, que tienen una PTH lo suficientemente alta, y vamos a considerarlo alrededor de 120 picogramos mililitro, para intentar estar seguros dentro de las limitaciones que esto tiene, de que no tengan enfermedad ósea dinámica, una patología más prevalente en pacientes con diabetes y que no tengan calcificaciones. En este grupo sí que podríamos utilizarlo, pero debemos de recordar que alrededor del 80% de los pacientes prevalentes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal sí tienen calcificaciones. Por lo tanto, se queda muy limitado el porcentaje de pacientes en el que podemos usar este tipo de fármacos. Y si hablamos de los captores de base no cálcica, ¿qué decir de Sevelamer? Muchos años ya en el mercado se ha visto, lógicamente, su eficacia a la hora de controlar el fosfato plasmático. Se ha visto también efectos pleiotrópicos como el mejor control del LDL colesterol, efectos antiinflamatorios y una repercusión importante sobre la mortalidad por cualquier causa. Estos son datos de metaanálisis recientes donde se ve este efecto de Sevelamer cuando analizamos conjuntamente numerosos ensayos clínicos. Y algo parecido ocurre con el carbonato de lantano. Son también numerosos los estudios donde se aprecia una mejor eficacia en el control del fosfato cuando lo comparamos con placebo, y efectos similares cuando comparamos sus resultados con carbonato de calcio o con Sevelamer. El último fármaco que se ha incluido en el arsenal terapéutico en nuestro entorno es el oxidróxido sucroférrico. Un fármaco que es al menos tan eficaz como los previos a la hora de controlar el fosfato, o incluso más. Por ejemplo, en estudios, todos los que voy a presentar ya son de vida real, no son ensayos clínicos, estudios como este donde se analiza qué ocurre con pacientes
pacientes que recibían otro tipo de captores del fósforo, como sevelamer, acetato de calcio o carbonato de lantano, se vio que el cambio a oxidróxido sucroférrico suponía que más pacientes podrían tener los niveles de fosfato controlados. El año pasado tuvimos la suerte de publicar los resultados del estudio Fosfastur, un estudio que se realizó con pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en diálisis peritoneal o en hemodiálisis en Asturias, y en el cual se vio que el uso de oxidróxido sucroférrico suponía un descenso en torno al 20% de la concentración de fosfato en los primeros 3 meses y el 25% a los 6 meses, sin cambios en la concentración de calcio o de PTH. Sí que apreciamos ya como una tendencia a incrementarse los niveles de la ferrocinética, de ferritina, del índice de saturación de la transferrina, una tendencia también a aumentar la hemoglobina que no alcanzó significación, pero esto me sirve para luego compararnos con otros estudios que sí lo encuentran. Importante hablar de las dosis, creemos necesario y no iniciar con dosis plenas este fármaco para evitar los efectos adversos, empezar con dosis menores e ir incrementándolos según se va consiguiendo o no el objetivo de control de fosfato. Otros estudios en vida real también publicados en España, este estudio Belreal liderado por Juan Navarro en Tenerife, donde analizó la evolución del control del fósforo y de la ferrocinética en más de 200 pacientes de 11 centros y en el cual se vio también un descenso en torno al 20% en la concentración de fosfato, con un mayor número de pacientes que conseguían los objetivos marcados por las guías, con una reducción del número de comprimidos que toman y en relación a la ferrocinética no encontraron cambios en la hemoglobina, el hematocrito y la ferritina, pero sí un incremento significativo en el índice de saturación de la transferrina. No olvidemos que el oxidróxido sucroférrico tiene hierro y parte de este hierro se puede absorber. El efecto más importante con este fármaco se consiguió en aquellos pacientes que estaban recibiendo ya también de base calcimiméticos y un poco menor efecto en aquellos pacientes que estaban recibiendo vitamina D o sus análogos. Este es el porcentaje de pacientes que tuvieron que abandonar el fármaco por efectos adversos y fue alrededor del 10% y la mayoría de ellos fue por diarrea en los primeros meses. Finalmente hablar del estudio Verify, que este es un estudio internacional donde en España participaron 7 centros y casi 300 pacientes, un estudio que demostró eficacia y seguridad en el control de los niveles de fósforo y un incremento de la ferritina y el índice de saturación de la transferrina que nos pueden ayudar al control de la anemia en estos pacientes que ya de por sí tienen una tendencia clara a este problema. Un artículo reciente también habla de la eficacia del oxidróxido sucroférrico sobre parámetros importantes como calcificación vascular e inflamación. Parece que interfiere en la formación de las calciproteínas que son esenciales para la calcificación vascular. Pues parece que aquí puede tener un papel destacado este fármaco. Sí que es cierto que la dosis que administran es bastante alta y hay que tener en cuenta los efectos adversos relacionados. No me voy a parar aquí porque acaba de comentarlo el doctor Bover, las importantes interacciones de los captores del fósforo y precisamente el fármaco que tiene menos interacciones, el que tiene más cuadraditos en verde, es el oxidróxido sucroférrico. Quería presentarles también esta página web, el FosControl, es una página disponible para todos que nos puede ayudar a elegir cuál es el captor del fósforo más indicado en cada situación. Entrando en esta página web, foscontrolapp.com, nos van a hacer unas preguntas sencillas sobre valores analíticos de PTH, sobre riesgo de hipercalcemia y sobre qué fármacos está recibiendo el paciente en ese momento. Nosotros vamos a ir señalando cada una de estas pestañas y finalmente la aplicación nos va a indicar con una combinación de colores en rojo o en amarillo o en verde cuál es el captor del fósforo que está más indicado en cada situación. Y finalmente, introducir a la vitamina K en este entorno de calcificación y de control del fosfato. La vitamina K es una vitamina liposoluble y tiene 3 formas principales. La vitamina K1, que está fundamentalmente en las verduras verdes, la vitamina K2, que está fundamentalmente en la carne, en los huevos y en la leche, y finalmente la vitamina K3, que es una forma sintética que tiene los mismos efectos que las previas. Para su absorción se requiere una adecuada función pancreática y que estén las sales biliares disponibles. Su transporte por la sangre se realiza por lipoproteínas y hay unos niveles muy bajos en sangre. Por lo tanto, el organismo está capacitado para hacer reciclaje de esta vitamina porque la necesita para numerosas funciones vitales, como puede ser la coagulación, el menor deterioro de la función renal, el hiperparatiroidismo, la salud ósea e incluso la calcificación vascular
y de tejidos blandos. La vitamina K es necesaria en su forma carboxilada, que es la activa, para intervenir en los factores de la coagulación, en la activación de la osteocalcina y la proteína de matriz GLA, y para la prevención de la apoptosis de las células musculares lisas, todo un entorno que puede estar relacionado con la calcificación vascular. Y los pacientes con enfermedad renal crónica son especialmente deficitarios en vitamina K, y más cuando es un paciente que está en diálisis. Como les digo, vitamina K está muy relacionada con la calcificación. A la hora de analizar qué factores pudieran promover el desarrollo de la calcificación y alterar el delicado equilibrio entre factores protectores y dañinos, vemos como la vitamina K y la proteína de matriz GLA, que es su forma activada, necesita la vitamina K, son factores que protegen frente a la calcificación. Y de esta forma no se inicia este proceso que hace que del vaso normal acabe en microinfartos y en trombosis arterial. Hay numerosas proteínas que dependen para su activación de la vitamina K. Una de las más importantes es la proteína de matriz GLA, que está sintetizada por las células de músculo liso vascular o por los condrocitos. Esta proteína, como decía, protege de la calcificación vascular, es capaz de unirse a cristales de fosfato cálcico en la sangre, formando unas vesículas que impiden su precipitación y por ello van a impedir que se inicie este proceso de calcificación vascular. La otra proteína importante es la osteocalcina, que también se llama proteína ósea GLA. En este caso está sintetizada por los osteoclastos. Su forma activa, nuevamente carboxilada gracias a la vitamina K, y esta proteína interviene en la salud ósea ya que ayuda a la mineralización del hueso y también protege frente a la calcificación vascular. Sabemos que los niveles de osteocalcina están francamente disminuidos en los pacientes que están en hemodiálisis. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? No solo por el papel que tiene la vitamina K en el desarrollo de calcificación, sino porque alguno de los captores del fósforo comúnmente utilizados puede tener una repercusión en la absorción de vitamina K, y este es el caso de sevelamer. Se ha visto cómo sevelamer en pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes que lo usan tienen niveles más altos de la forma inactiva de la proteína de matriz GLA, favoreciendo, por tanto, el proceso de calcificación. Otro este estudio donde se vio ya de forma clara una disminución de los niveles de vitamina K2 en los pacientes que recibían sevelamer. Se vio que el déficit de vitamina K se asocia de forma significativa al uso de sevelamer, que cuando hacemos un análisis de regresión con todos los factores que pudieran intervenir, el sevelamer, su uso condiciona un menor nivel de la calcificación de la vitamina K y un mayor riesgo de fracturas óseas. Por lo tanto, este es otro factor que podemos tener en cuenta. Acabo mi presentación resumiendo que las alteraciones del metabolismo mineral aparecen desde etapas tempranas de la enfermedad renal crónica y pueden condicionar daño, que los captores de fósforo de base cálcica son un tratamiento muy razonable de la hiperfosfatemia, que quizá tengamos una relajación de los objetivos en los últimos años, quizá condicionado por una menor presencia de la industria farmacéutica, y esto sería un poco crítico, pero esto no debería de ocurrir. En este contexto, el oxidróxido sucroférrico es una opción al menos tan eficaz como tratamientos previos y quizá de más utilidad, tiene menos interacciones que otros captores, nos puede aportar beneficios adicionales como mejor control de la anemia y en pacientes en DP, aumento del ritmo intestinal, que es una necesidad básica para los pacientes. Y yo creo que en los próximos años vamos a hablar mucho de la vitamina K y de aquellos factores que pueden condicionar su disminución en la sangre, ya no solo relacionado con los captores, sino también el papel que esto pudiera hacerse con la vitamina K, su relación, con los antivitamina K como anticoagulantes y el papel que pudiera correr o tener también en el caso de la calcifilaxis. Esto es todo lo que les tenía que contar de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, ahora es un placer para mí presentar a Lola en la siguiente presentación, que nos hablará de la importancia del empoderamiento del paciente en el manejo de la hiperfosfatemia. Y ella, lo conocéis todos, es una
de las que nos ha enseñado más a todos sobre la importancia del paciente, de tomar sus elecciones y más en este periodo en el que queremos poner al paciente en el centro con los PREMS y los PROFs. Lola, bienvenida. Muy bien, muchas gracias Jordi por la presentación. Gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haberme invitado a este webinar y encantada además de hablar de este tema que me parece fundamental, que es la importancia de empoderar, y ahora iremos viendo qué es empoderar al paciente en el manejo de la hiperfosfatemia. Bueno, ya habéis visto lo que ha comentado tanto Emilio como Jordi. Y no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué nuestros objetivos de cumplimiento para la adecuación de diálisis o de anemia son siempre más ambiciosos que para el control del fósforo. Hemos visto que, normalmente en las unidades de diálisis, pues nuestros objetivos de conseguir la anemia o un buen nivel de hemoglobina está alrededor del 80%, y sin embargo nos ponemos los dinteles de consecución de nuestros objetivos del fósforo en un 60% o a veces incluso en menos. Como habéis visto, en los estudios europeos y mundiales no se alcanzan estas cifras del 80% ni de lejos. ¿Y esto por qué puede ser? Pues es muy probable que influya nuestra conciencia de que los nefrólogos no tenemos el control total sobre los resultados del fósforo sérico. Cuando la persona con enfermedad renal se va a su casa, allí ella es cuando decide si se toma las pastillas, a qué hora se las toma, cuántas se toma, si se toma el tratamiento completo o se toma parte. Es cuando las personas con enfermedad renal se enfrentan a las dificultades que puede tener el tratamiento, tomar la medicación. Y por supuesto, en el caso de los captores del fósforo, ya lo han comentado, es que se han de tomar durante las comidas. Esto acarrea una dificultad añadida porque está complicando el tratamiento. Se ha visto que los niveles de adherencia son más altos en fármacos que se toman una vez al día. Los captores del fósforo hay que tomarlos todos los días y varias veces al día. Y además hay que tener un cuidado especial con la dieta, como ya han comentado los dos ponentes anteriores. Por tanto, estos resultados del fósforo dependen, por una parte, de los profesionales, por otra parte, de los pacientes, y la falta de adherencia que se ha registrado en torno a un 50% en distintos estudios para los captores del fósforo y la dieta, pueden estar influyendo en que nuestros dinteles o nuestros objetivos de fósforo sean más bajos. Y ya hemos visto que los resultados del fósforo no son ni exclusivos del nefrólogo ni exclusivos de los pacientes. Es probablemente un trabajo en equipo. ¿Y quién compone este equipo? Pues este equipo lo componen pues, los nefrólogos y enfermeros. En aquellas unidades que hay equipo interdisciplinar y que yo recomiendo que debe haberlo porque ayudan muchísimo, ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación, pues los psicólogos, la nutricionistas, los trabajadores sociales, otros pacientes, mentores, pueden ayudar también en este control del fósforo, y cuidadores y familiares, por supuesto. Y en primer lugar, y en un punto central, el paciente o persona con enfermedad renal. ¿Por qué he hecho esta distinción entre paciente y enfermedad renal? Pues porque, Dani Gallego, el presidente de ALCE, siempre nos pide que hablemos de personas con enfermedad renal. Y lo hace porque ser persona con enfermedad renal es mucho más que ser paciente. Además, ser paciente tiene unas connotaciones, digamos, negativas, en el sentido de que estamos viendo, de alguna forma, un consumo pasivo del cuidado de la salud. Sin embargo, una persona con enfermedad renal no es solamente la enfermedad renal, es muchas cosas más, como puede ser su historia, sus valores, sus creencias, sus prioridades, sus preferencias, su información sobre su situación actual. Realmente el paciente nos puede, y yo diré a lo largo de mi charla muchas veces paciente porque es la forma más cómoda de decirlo, pero la persona con enfermedad renal, todos estos valores o todas estas cuestiones van a influir mucho más de lo que pensamos en su tratamiento. Os voy a poner un ejemplo. Este es Antonio, son casos reales. Antonio fue un paciente mío que trataba en Alicante, tomaba
10 tipos distintos de medicamentos, 19 comprimidos al día, la mitad de ellos eran captores del fósforo y tomaba hasta 12 comprimidos al día. Y esta era la prescripción que tenía: 4 en desayuno, 4 en comida, 4 en cena. Tenía el fósforo alto, más de 8, y se recibía un regaño diario por parte de algunos nefrólogos porque tenía los niveles de fósforo altos y se presuponía que no estaba haciendo el tratamiento correctamente, o más bien que no se estaba tomando la medicación. Si profundizábamos un poquito más en Antonio, resulta que le gustaba muchísimo el cine y todas las tardes se tomaba un bol de palomitas de maíz. Por tanto, no es que fuera no adherente, él hacía las cosas que se le mandaban, pero quizá la prescripción no había estado acorde a sus costumbres o a sus preferencias o su forma de vida. Igual le pasaba a Rafael, y en este caso era con unas natillas todas las tardes, de merienda. El tema es que, como dice esta imagen, que de esas cosas no se suele hablar con el médico y tampoco nosotros lo preguntamos. Realmente explorar a la persona, y pongo persona en mayúscula, es responsabilidad del equipo asistencial. Tenemos que explorar las dificultades, el entorno, las costumbres, las preferencias. Aquí es donde intervienen otras disciplinas del equipo interdisciplinar, de este equipo asistencial, que no está formado solamente por nefrólogos, sino nefrólogos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, incluso las auxiliares. No tenemos el control total, pero siempre se puede hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues por lo pronto, valorar nuestro modelo de atención. ¿Qué tipo de relación establezco yo con la persona que tiene enfermedad renal? ¿Es un modelo paternalista donde se impone, usted tiene que, debe de, y le regañamos cada vez que vienen con un fósforo alto? ¿O es más bien deliberativo? Es decir, se escucha más que se habla, se entiende más que se juzga, se pregunta más que se supone o se persuade más que se impone. Y yo os animo a que os preguntéis a vosotros mismos: ¿establecéis una relación de confianza con vuestros pacientes? ¿Dais la opción a elegir? A veces decimos, es que quiere una diálisis a la carta, es que quiere, hombre, quiere lo que le viene bien a él también, ¿no? Nuestra estrategia de comunicación es adecuada, es decir, ¿somos capaces de llegar a lo que el paciente necesita? ¿La toma de decisiones lo hacemos compartida? ¿Somos capaces de negociar cuando hablamos de captores del fósforo? ¿Y establecemos una relación de iguales con ellos? Es decir, el nefrólogo es experto en fármacos y enfermedad. ¿Consideramos al paciente como un experto en esta ecuación, un experto de sí mismo? Todo esto va a influir en que un paciente tenga un fósforo bien controlado o no lo tenga. Tenemos un poder más grande de lo que pensamos. Y el empoderamiento en salud es un concepto nuevo, relativamente reciente, pero que, fijaros, en 1978 ya se habló por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, ALMA, ATA, y en 1986 en la Carta de Ottawa, que fue la primera conferencia internacional de promoción de la salud, que se hizo en una reunión de 35 países de todo el mundo. Y se definió por primera vez en la OMS en 2010 y se hablaba de que empoderamiento en salud es un proceso por el cual las personas adquieren la capacidad de decidir, de satisfacer necesidades, de resolver problemas con pensamiento crítico y de adquirir el control sobre la propia vida. Y se ha analizado estos beneficios que tiene la participación del paciente en el proceso asistencial, y en Iris de la Sanidad, que es un panel de opinión independiente cuyo objetivo es ofrecer una visión de la sanidad española tal como lo perciben profesionales médicos de todas las especialidades y directivos del sector de toda España, analizan y ven y coinciden en que favorece el uso responsable de los recursos asistenciales, mejora la calidad de la relación médico-paciente, mejora la adherencia al tratamiento, mejora los resultados de salud, la continuidad de la asistencial, reduce eventos adversos y reduce también el número de quejas. Todo esto de mayor a menor en porcentaje de personas que lo votaban, ¿no?
Y en cuanto a las barreras, ¿cuáles son las principales barreras para que el paciente participe de este proceso asistencial? El más votado, la falta de organización y estructuras dentro de las organizaciones encargadas de estas funciones. Pero en segundo lugar está la inercia del modelo tradicional de atención paternalista centrado en los profesionales y que además tiene su origen en la forma en que entrenamos a los médicos. Esto lo tenemos que analizar y reflexionar sobre nuestra forma de enseñar a las futuras generaciones cómo debemos relacionarnos con los pacientes. También es verdad, hay un 40% que consideraba que no todos los pacientes estaban dispuestos a participar y tener un rol activo. La falta de formación adecuada de pacientes y de profesionales también. Tenemos que aprender a comunicarnos, aprender a hacer responsable al paciente. La falta de tiempo era otro de los factores que también se comentaba, y la falta de sensibilidad y conciencia social respecto a este empoderamiento del paciente. Así que, ¿cuál es nuestro papel como profesionales de la salud en este empoderamiento? Pues proporcionar herramientas que permitan que el paciente pueda tomar decisiones, que tenga el control de su propia vida. En la Carta de Ottawa hablaban de reforzar la acción comunitaria. Solos no vamos a ninguna parte, tenemos que estar unidos en esta acción, dotar, mediar, promover, desarrollar las actitudes personales y reorientar los servicios de salud. Los profesionales de la salud podemos hacer muchas cosas, podemos ser agentes facilitadores y ahora veremos cómo lo podemos hacer, ser agentes capacitadores o agentes motivadores. Y el equipo interdisciplinar es fundamental para que otorgue estas herramientas que ayuden al empoderamiento, porque para que una persona esté empoderada necesita autoconfianza, necesita conocimiento importante, necesita participar en las decisiones. Los psicólogos pueden ayudar al proceso de adaptación a la enfermedad renal, que no es un proceso fácil y que debemos entender que los inicios son duros y muchas veces se acompañan de esta falta de adherencia por la falta de conocimiento y por la inadaptación que hay a la enfermedad. Los entrenadores deportivos, motivación y refuerzo en capacidades funcionales, trabajadores sociales y la identificación de recursos externos, los nutricionistas en la resolución de dudas y creación de nuevos escenarios, y el papel de otros pacientes, familiares, cuidadores, pacientes mentores o asociaciones de pacientes son muy importantes, porque es la sensación de pertenencia y contribución a una sociedad cada vez más plural, y es importante ayudar y dejarse ayudar. Los nefrólogos podemos ser agentes facilitadores en el equipo con el paciente, favoreciendo la comodidad en la toma y adaptándonos, como hemos visto antes en Antonio y en Rafael, a las costumbres, a las preferencias y a las creencias de los pacientes. Mira, en creencias me acabo de acordar de una paciente que yo tenía que decía que, bueno, cada vez que le ponía una pastilla, ella tenía que consultarlo con la vecina del cuarto. Entonces yo ya lo que hacía era decirle, mira, antes de ponerte este medicamento, habla con la vecina del cuarto para ver ella qué te dice y si le gusta, te lo pongo. Solamente esta pequeña acción consiguió que esta paciente pasara de 8 de fósforo, no os voy a decir a 5, pasó a 6, pero al menos es que se lo estaba tomando, al menos algo. Con los agentes facilitadores, pues todas las personas tenemos unas costumbres, tenemos unas preferencias. El optar por dar unos fármacos que coincidan con los gustos de los pacientes, por ejemplo, en la posología, comprimidos frente a polvos o comprimidos frente a pastillas. Por ejemplo, en este estudio con Belforo, nosotros le dábamos la opción de elegir entre masticar y tragar, y solo el poder elegir tragar, que fue el 93% de los pacientes, mejoró su percepción sobre el fármaco y, por tanto, mejoró su adherencia terapéutica. Agentes capacitadores. Tenemos que dar información adaptada a la capacidad de comprensión del paciente. Os sorprendería conocer el porcentaje de pacientes que no tienen una buena alfabetización en salud. Casi en nuestro estudio, en un estudio que hemos realizado en la Fundación Renal, un 17% de los pacientes no eran capaces de comprender las órdenes médicas de manera adecuada. Es importante que utilicemos herramientas que ayuden a facilitar esta comprensión, y el uso de las nuevas tecnologías y disminuir la brecha digital nos puede ayudar también
aproximarnos mucho más a los pacientes y a su cumplimiento. Agentes motivadores en el equipo con el paciente. La motivación es un motor de cambio, es emocional, no intelectual. Muchas veces queremos llegar al paciente a través del intelecto, tenemos que llegar a través de la emoción, de lo que llega al paciente. Tenemos como herramienta la entrevista motivacional, es un estilo de comunicación que consiste fundamentalmente en hacer preguntas abiertas y escucha reflexiva, pero para hacerlo hace falta tener un espíritu, una manera de ver, y es esta colaboración entre expertos, esta aceptación, no juzgar, aprobar o desaprobar, en este caso es irrelevante, la compasión, es decir, la conciencia del sufrimiento del otro y dar prioridad a sus necesidades, empatía, y la evocación. Es decir, mediante estas preguntas evocamos lo que ya está presente en la persona y sacamos esta motivación que ya la lleva él internamente, simplemente la afloramos. Las 2 reglas de oro para despertar la motivación, que probablemente sea el aspecto más difícil, es establecer una relación de confianza para poder influir de una manera positiva en el paciente y corresponsabilizarlo de su propio tratamiento, darle la opción a elegir, a empoderar. Nadie se compromete con algo que percibe como algo impuesto. Y hablando de la hiperfosfatemia, pues los profesionales sanitarios y los pacientes debemos conocer el contenido de fosfato de los alimentos y el nivel de absorción, como ya ha comentado Emilio anteriormente. Es decir, no todo el fósforo es igual ni se absorbe igual. Por tanto, nuestra teoría es que nuestra cantidad de captores del fósforo no es la misma para unas comidas que para otros, y no va a ser igual a lo largo del día. Ese 4, 4, 4, 3, 3, 3, a lo mejor no tienen mucho sentido. Y hay comidas que no tengan un gran contenido de fósforo y no tengan que tomar captores, y otros en los que sí. Las costumbres de los pacientes son diversas, por tanto, tenemos que adaptarnos a estas costumbres y tenemos que personalizar el tratamiento, individualizar también el tratamiento con captores del fósforo. Y necesitamos herramientas que sean innovadoras, que incluyan las necesidades del paciente y que estén lo más cerca posible de su realidad, involucrarlo y que nos ayude a involucrarlo en su propio tratamiento y hacerlo corresponsable. Y en esto me ayudaron mucho 2 pacientes, también de Alicante, José Ángel y Arturo. Tengo que decir que José Ángel era bioquímico y Arturo era abogado. Y aquí no sé si podéis ver la mano de Arturo, unos comprimidos. Ellos se iban a comer, yo a veces me he unido a estas comidas, y era gracioso porque cuando acababan la comida hacían un recordatorio de lo que habían comido y decían, venga, pues hoy nos va a tocar 3 comprimidos y tú te vas a tomar 4 que has tomado más almendritas. Es decir, ellos me enseñaron de qué manera funcionaban o pueden funcionar las personas con enfermedad renal en relación a los captores del fósforo. Así, pues fijaros, hemos hecho estos materiales, pues mirar, frutas y verduras no requieren dosis. Hay algunos alimentos que son alimentos vegetales que se absorben menos y que requerirían menos dosis, otras que necesitan un poquito más de dosis, y sobre todo aquello que son fósforo inorgánico necesita una dosis adicional. El objetivo es que el paciente, esto es un formato que lo puede llevar como si fuera una cartera y que lo puede llevar siempre consigo, y este otro modelo que es un imán para la nevera, de manera que lo pueden consultar cada día cuando hacen la comida. En este estudio solamente os puedo mostrar unos datos muy, muy preliminares. Han incluido 139 pacientes. Los pacientes que se incluyeron eran pacientes que tenían unos niveles de fosfato elevados y que necesitaban altas dosis de comprimidos, y los datos de los 32 pacientes, como veis, los que del grupo intervención tenían aquí, bueno, no sé si lo veis, tenían un fósforo sérico que disminuyó de 6,4 a 5,3, mientras que en el grupo control no cambió, y el porcentaje de pacientes no adherentes pasó de un 38% a un 72% en este grupo y de un 35% a un 42% en el grupo control, mientras que no ha habido cambios en el resto de cosas. Ya estamos terminando. Me ha hecho mucha gracia porque para preparar esta presentación he estado buscando artículos que hablaran sobre empoderamiento, y me he encontrado este, que fue de 2010,
mucho antes de que yo estudiara o que pensara cómo iba a hacer este estudio mío de empoderamiento, y fijaros que son niños y padres que para autoajustar la dosis lo que hablan es de un nuevo concepto de unidades de fósforo por 100 miligramos, unidades de captor, perdón, por 100 miligramos de, no, una unidad de captor era 100 miligramos de fósforo. Entonces se prescribía los captores de fósforo en función del ratio que estuvieran tomando. Y vieron que había una mejoría en el control del fósforo en estos pacientes utilizando esta herramienta. Los altos niveles de autoeficiencia o de autoeficacia y de control interno en la salud promueven la adherencia. El control externo de vínculos negativos tiene generalmente vínculos negativos cuando son basados pues, en el azar, en Dios, o ambiguos cuando se habla de otros poderosos. Sin embargo, el médico tiene un poder importante y una asociación positiva con la adherencia de la medicación. Por tanto, es importante este empoderamiento conjunto, el paciente y el profesional. Así que esta era una de las diapositivas que utilizaban mis pacientes cuando hacían los grupos de autoayuda. Nosotros elegimos si queremos un autocontrol o control externo. Y es posible que tengamos que ir a un punto intermedio entre el control de la comida y los medicamentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Emilio. A los asistentes les pido que tienen carta libre para utilizar la pestaña de preguntas para que las podamos transmitir a nuestros ponentes, y deciros que va a ser absolutamente imposible en el periodo de tiempo que tenemos el abordar todas las preguntas que estamos recibiendo, pero intentaré agruparlas de la mejor manera posible. Y si Emilio me lo permites, la primera pregunta se la haré a Lola, que es la que ha acabado ahora justo. Y como me interesa mucho, me ha llamado mucho la atención una de las primeras diapositivas en las que, ¿no?, nos ha puesto de diferentes especialistas o subespecialistas a trabajar en el campo del fósforo, ¿no? Nos ha hablado no solo de nutricionista, que todo el mundo lo tenemos presente, sino que nos ha hablado de trabajadores sociales e incluso de psicólogos, ¿no? ¿Cómo pueden trabajar en equipo todas estas disciplinas tan diferentes y nos asegura tener resultados? ¿Esa es tu experiencia? Pues mira, nosotros en la Fundación Renal tenemos un equipo interdisciplinar. Tenemos la suerte de que trabajan en equipo en unidades, es decir, dentro de una unidad pueden coincidir el nutricionista, el psicólogo, el trabajador social. Hay pacientes, nosotros, fíjate, destinamos un dinero al fondo social y el 50% de ese dinero se destina a alimentación. Entonces damos vales de comida a gente que está sin recursos. Hay más gente sin recursos de la que imaginamos dentro de las unidades de diálisis. Y esos vales de comida están supervisados por los nutricionistas. Esos vales de comida lo identifican los trabajadores sociales, es decir, es difícil que nosotros seamos capaces de identificar estas personas sin recursos si no tenemos la ayuda de un trabajador social. Ese trabajador social lo identifica, lo pone en conocimiento de los nutricionistas y los vales de comida los supervisan los nutricionistas y vigilan que la alimentación que están comprando con ese vale es una alimentación adecuada, y a la misma vez les ayudan a instruirles en cuál es la mejor alimentación, sobre todo pues cómo tienen que leer los envases, qué alimentación tiene más fósforo inorgánico. Debería de hacer un estudio para ver si esto tiene una influencia sobre el control del fósforo, pero estoy segura que algo va a tener, estoy convencida. Claro. Y los psicólogos en el tema de la adaptación a la nueva realidad con la que viven. Claro, es súper interesante lo que dices, porque esto va en relación a unas preguntas varias que nos ha hecho la doctora Carrión, en los que nos comenta unos casos muy difíciles. Mira, te presento uno que a lo mejor ya lo has contestado a través del uso del trabajador social, etcétera, ¿no? Que es ¿qué acción tomar con el paciente que, fíjate bien, que no puede cocinar por falta de tiempo o porque no sabe, y que mayoritariamente consume alimentos que tienen aditivos, natillas como postres, San Jacobo precocinado,
que esto también es típico además en relación con el estatus social de muchísimas personas, ¿no? ¿Es esa la respuesta a la que nos has dado el camino a Yo, seguir? sí, yo creo que sí, esta es la respuesta. Es decir, el tema es que cuando hablaba de la persona, es que la persona son todas esas realidades. Entonces tenemos que llegar a esa realidad para poderla tratar. Y muchas veces detrás de la no adherencia está lo que está diciendo la doctora Carrión y podemos llegar a través de informar, educar, que conozcan, enseñarles. Esto además lo puede hacer dentro del equipo, si no hay nutricionista, enfermeras, auxiliares de enfermería, es decir, tenemos que considerar que todos somos un equipo y podemos trabajar. Yo ahí insistiría en que es muy importante que se sepa que estamos llegando realmente al paciente, porque a veces damos información que el paciente no es capaz de asimilar. Entonces tenemos que hacerlo de la manera correcta, que llegue de verdad. Y si me lo permite la doctora Carrión, doy también por contestada otra pregunta suya, que es qué hacer con un paciente o qué estrategia compartir con un paciente que está tomando 3 quelantes para controlar el fósforo, continúa siendo mayor de 7 y ya sabemos que lo toma de manera irregular. Yo se Obviamente, lo quito todo, obviamente, directamente. Yo se las quito todos y empiezo de nuevo, que es lo que hacía con mi otra paciente esta que le preguntaba a la vecina del cuarto. Yo empiezo de cero. Si están así en esa línea y luego aproximar y preguntar, preguntar y escuchar. Es decir, a estos pobres pacientes que les regañábamos porque tenían el fósforo 8, pues a lo mejor le presumíamos que no se tomaban las pastillas y sí se las estaban tomando, pero tal y como se las estábamos diciendo, que no era de la manera correcta. Éramos nosotros los que habíamos prescrito mal. nos comentan también en otras preguntas, y es cierto que no lo hemos comentado, que también en estos pacientes que parecen no cumplidores, debemos de tener en cuenta también la posibilidad de que obviamente parte de ese fósforo puede proceder del hueso y no solamente de la dieta, ¿no? Algo que veremos solo en casos de hiperparamia severa, ¿no? Y Emilio, súper interesante el tema de la vitamina K, ¿no? Tenemos muchos déficits en nuestros pacientes en diálisis y en prediálisis también por todas las grandes restricciones dietéticas a los que están sometidos, ¿no? Y, y esto puede no tener solo importancia en cuanto a los quelantes del fósforo, sino se me ocurre el tema de los cumarínicos que has de alguna manera mencionado, ¿no? Y me gustaría, aunque esté el tema un poco fuera de lugar y no sea específico sobre el tema del fósforo, pero ¿cuál es tu visión sobre el tema de vitamina K, cumarínicos y ACOT? Pues esta parte es súper interesante. Yo sé que voy a decir que lo primero que aprende un residente de nefrología, yo creo que es a prohibir. Esto es lo primero que hacemos y nos pasamos la vida prohibiendo. Yo creo que ha llegado el momento de que esto hay que darle una vuelta. Y me estoy refiriendo no solo al fósforo, sino también al potasio y a muchas otras cosas que hacen que nuestros pacientes estén vivos, sí, están vivos, pero con muy mala calidad de vida, ¿no? En España, como en otros países del arco mediterráneo, todo lo celebramos comiendo. Y los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, y especialmente cuando están en diálisis, les prohibimos todo, ¿no? Y encima no damos soluciones, solo hacemos prohibir, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, el primer mensaje es que me gustaría que esto, darle una vuelta. Hay estudios que ya hablan, sobre todo en el tema del potasio, pero también en el fósforo, merced a los fármacos de los que disponemos. Si lo hacemos bien, podemos gestionar un adecuado control del fosfato y del potasio y comiendo bien, ¿no? Entonces, formémonos nosotros primero como profesionales para poder instruir a los pacientes. Y ya voy a la pregunta que me hacías. Pues realmente es importante porque de forma mayoritaria los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, anticoagulados, lo están con antivitamina K. Lo están además porque en los ensayos clínicos con los NACOS, de forma prácticamente completa, universal, no se incluyen pacientes con enfermedad renal crónica en las fases avanzadas. Por lo tanto, tampoco tenemos resultados de ensayos clínicos que avalen la utilización de los nuevos anticoagulantes en nuestra población. Pero sí que ya hay profesionales que están diciendo que dada la vinculación de los antivitamina K con la calcifilaxis, vamos, en general con la calcificación vascular
quizá nuestra población sería subsidiaria de recibir los nuevos anticoagulantes. Y al menos permitidme animar a la industria o a los profesionales que lo quieran hacer de forma como investigación, tratar este tema, incluir a nuestros pacientes para que tengamos la posibilidad de decir sí o no merece la pena, ¿no? Porque está claro que la vitamina K, los antivitamina K probablemente no sean la mejor opción como anticoagulante. Y por eso están ahora haciendo mucha cierre de orejuela para tratar de evitar la anticoagulación en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Bueno, estrategias al fin y al cabo para disminuir el uso de antivitamina K. Y aprovechando también el que Lola nos ha hablado y me ha llamado mucho la atención el tema del 444-333 y que ella nos ha hablado de ese autorregular la dosificación de esos quelantes de fósforo, ¿no? También hablamos de 444-333 con óxido suproférrico y cómo de alguna manera manejas tú los pacientes con estos nuevos quelantes para evitar sobre todo efectos secundarios. Yo creo que la experiencia siempre es un grado y nuestra experiencia debe de servir a otros para que sigan un poco el camino. Uno de los problemas que tuvo oxidróxido suproférrico es que en ficha técnica se dice que la dosis a utilizar es 1-1-1, bueno, 500 miligramos, un comprimido de 500 miligramos en desayuno, comida y cena. El problema, nosotros en Asturias, que tenemos una vinculación muy importante con el metabolismo óseo y mineral, ¿no? Merced especialmente a la escuela de Jorge Cannata, bueno, pues un poco entramos en esta dinámica de oxidróxido suproférrico y vimos como casi todo el mundo, los pacientes tenían importantes diarreas, sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Una modificación que hicimos es tratar de vincular las dosis del fármaco a los horarios de las comidas y a qué comen los pacientes. Y esto lo acaba de explicar Lola fenomenal, ¿no? Pues en Asturias el desayuno es ligero, lo que es importante es pues porque no adaptamos los horarios y empecemos además con una dosis baja, porque si hasta ahora no estoy dando nada, ¿para qué le voy a dar la máxima dosis posible? No, voy a empezar con medio comprimido en la comida, medio comprimido en la cena y a ver qué pasa, ¿no? Y hemos visto que oxidróxido suproférrico es un fármaco que es muy eficaz y que muchos pacientes con 500, con 750 o con 1000 miligramos tienen más que de sobra para controlar el fosfato, ¿no? Entonces, yo quiero, bueno, igual las personas de CSL Vifor igual me matan por decir esto, pero tenemos que saltarnos un poquito lo que es la indicación en ficha técnica y tratar de buscar otra estrategia que va a favorecer la cumplimentación y va a haber encima muchos menos efectos adversos. Cuando el paciente empieza con medio y medio comprimido de Belforo, prácticamente ninguno, alguno habrá, pero prácticamente ninguno tiene diarrea, por lo tanto puede seguir tomándolo y podemos incluso escalar en la dosis sin tener este efecto indeseable que es tan desagradable y que produce el abandono de este tratamiento en muchas ocasiones. Lola, todos hemos entendido cuando hablabas de 444-333, ¿no? Y en parte también por lo que decía Emilio, ¿no? Las fichas técnicas son lamentablemente así, ¿no? 1-1-1 o lo que sea, ¿no? ¿Es también esta tu estrategia la que utiliza Emilio? Sí, yo hago exactamente lo mismo que Emilio. De hecho, yo digo Belforo porque, de verdad, Oxidróxido sucroférrico. Bueno, ya está. No Vosotros fácil, ya, ¿a qué me habéis entendido? Pues eso, hoy no estoy yo para mucho trote. Pues el tema es que es un fármaco, además ya decía la ficha técnica que había que masticarlo. Yo lo que hacía era que lo cortaran en trocitos porque es blando, porque masticado, os lo he presentado ahí antes, pues la verdad no lo cumplía un porcentaje muy alto. Sin embargo, tragado y cortado en trocitos, entonces yo muchas veces hay pacientes que un comprimido pues lo divido a lo largo del día o 2 comprimidos lo divido a lo largo del día en función de lo que estén comiendo. Yo sí que les enseño muy bien lo que están comiendo. Ya os he enseñado a mis pacientes, lo que hacían era, si iban a comer, miraban y decían, uy, esto requiere 2 comprimidos o no. Hoy nos hemos pasado, requiere 3. Pero también es la liberalización de la dieta, la calidad de vida, que puedan comer lo que quieran, no de forma habitual, pero saben que si comen más de determinadas cosas, pues les va a tocar tomarse una pastillita más y tampoco pasa nada. Jordi, ¿me permites hacer una pregunta?
Claro, por Esta supuesto. te la voy a hacer yo a ti, porque claro, tú estás moderando y has hecho tu Ay, claro. presentación y claro, luego a ti a ver qué hacemos. Una de las novedades de las últimas guías es la osteoporosis, el diagnóstico de osteoporosis, tratamiento. Mm, claro, hablar de esto en un minuto no nos dará tiempo, pero una mínima pincelada sobre cuáles son las recomendaciones de las guías en este aspecto. Bueno, como dices, es un tema muy largo, pero está bien que lo comentes porque es uno de los grandes cambios. Y el gran cambio lo vamos a resumir de una manera breve en que hasta ahora se decía de que no se deben hacer densitometrías en los pacientes con enfermedad renal porque no predicen el riesgo de fractura en los pacientes con enfermedad renal crónica y ahora sabemos que es exactamente lo contrario. La densitometría sí predice el riesgo de fractura en los pacientes con enfermedad renal en cualquier estadio. El problema, evidentemente, es de que no sabemos muy bien cómo tratar, pero existe un movimiento internacional y al que se asocia las guías de la Sociedad Española de Nefrología, en el que, exactamente igual que las que digo, se sugiere la práctica de densitometrías en los pacientes con enfermedad renal, siempre y cuando el hacer esta densitometría conlleve una decisión terapéutica. Es decir, no solamente hacer una densitometría porque sí, sino que si sale patológica, tú haces esa densitometría porque vas a tratar a ese paciente con bifosfonato, si tiene una enfermedad renal leve, o lo vas a tratar con denosumab, si la tiene más avanzada, ya veremos qué es lo que pasa con romosozumab. La idea es de que hay que ser proactivos para el tratamiento de la osteoporosis también en nuestros pacientes, pero aprovechando que estamos en una charla sobre fósforo y sobre hiperpara, sobre alteraciones de metabolismo mineral, sí que también decimos en las guías que es importante el que primero se traten las alteraciones del metabolismo mineral, especialmente si son graves, antes de tratar simplemente una osteoporosis, ¿no? Si tenemos un paciente con hiperpara severo, lo primero que tenemos que hacer es tratarlo con las drogas que corresponden a un hiperparatendismo severo. Este sería un resumen breve de lo que dicen las guías. Pero es importante porque realmente es un cambio en el paradigma, ¿no? O sea, yo creo Absolutamente. que ningún nefrólogo nos centrábamos en este aspecto porque no predecía o parecía que no predecía la densitometría y no sabíamos encima cómo no tratar, pues esto pasa un poco como lo del prurito, como no sabíamos tratarlo, pues entonces no pregunto si le pica o no, porque Claro, total, ¿para qué, claro. no? Pues esto es Y de igual. Entonces hecho, hay un cambio ahora tan importante que yo creo que debemos de transmitir, ¿no? Este concepto para que entre todos podamos, pues, posicionar a los pacientes en este aspecto. así es, y de hecho, debemos de saber que nuestros pacientes no solo se fracturan más, no solo en diálisis, sino antes de diálisis, sino cuando se fracturan también se mueren más. De aquí este movimiento internacional y el que las guías españolas de alguna manera apoyan también esta visión por parte de las que digo. Y si me permitís, puede ser una pregunta para cualquiera de vosotros, pero tiene su interés. El doctor Chavarriaga, que también ha sido muy activo y lamentablemente ha tenido que marchar, ¿vale? Pero lo que nos comenta es sobre los ISGTB2 y qué papel pueden tener en en todas estas alteraciones, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cosa? Lo que nos dice es que los ISGTB2 mejoran la fibrosis glomerular, tal vez mejoran cloto. Hay un grupo español que ha demostrado que puede mejorar cloto. Mejoran los electrolitos, ayudan a la función residual, especialmente importante en los pacientes en diálisis peritoneal, y por eso incluso dice que al parecer podría usarse en fase inicial de diálisis, los ISGLT2, y así mejorar el metabolismo del fósforo. Y acaba diciendo, disculpen lo imaginativo, pero en un paciente que estoy atendiendo he visto todo eso. ¿Tenéis alguna idea sobre el tema de los ISGLT2 y el posible efecto que puedan tener sobre las alteraciones del metabolismo mineral? Yo personalmente no voy a descartar ningún efecto de los ISGLT2 porque realmente son como No la se- gran esperanza de tantas cosas, ¿no? Y especialmente me voy a centrar en el efecto, en este caso, de restablecer la salud tubular. El túbulo y el intersticio han sido los grandes olvidados en la nefrología. Nos hemos centrado en el glomérulo, sobre todo, ¿no? Y tampoco teníamos mucho que ofrecerle, ¿no?, al túbulo y al intersticio para abordar las alteraciones que había. Pero es que han venido los ISGLT2 y está siendo abrumador la eficacia en muchísimos términos, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de restaurar en parte la salud del túbulo, ¿por qué no voy a ser capaz de manejar mejor el fosfato, ¿no? O ver cómo es capaz el paciente de eliminar de alguna manera más fosfato en esta tesitura, ¿no? Por lo tanto, yo no descarto nada, desconozco que haya ningún dato publicado al respecto, pero no tardará en salir.
Yo pienso lo Hola. mismo. Realmente yo creo que estos fármacos han venido para quedarse y además vamos a descubrir muchas cosas. Yo creo que nos ha trasladado mucha ilusión, ¿no? Nos ha devuelto mucha ilusión porque además es un fármaco que aunque no está ahora mismo utilizándose bueno, en diálisis de una manera mantenida, ¿no? Sí. Pero yo creo que nos va a ayudar un montón. Sí. Voy un poco a adelantar que en diálisis peritoneal se está usando fuera probablemente de indicación, con Por eso digo, uso paliativo, pero en diálisis peritoneal para preservar la función renal renal. residual, e incluso que hay gente que ya está diciendo que puede tener también un efecto sobre la preservación de la membrana peritoneal, que es un filtro que se estropea con el tiempo, pues quizá el uso de SGLT2 pueda tener también un impacto a ese nivel. También parece que los estabilizadores HIF podrían tener también ahí algún papel. Entonces, en el campo de la ADP se están moviendo ahora muchas cosas, hay muchas líneas de investigación muy interesantes con estos productos. Okay. Qué interesante, porque como habéis comentado, lo que se ha habido es algún grupo que ha comentado que los SGLT2 también pueden aumentar el cloto, y si aumenta cloto puede favorecer la acción fosfatúrica de fibroblastos factor 23, pero os diré que al parecer es un tema un poco controvertido todavía, porque hay quien ha descrito lo contrario, ha descrito por mecanismo que fuere un aumento de fósforo, pero que es un tema sin ningún tipo de duda a mirar, porque lo que sí estaremos de acuerdo es que aunque se describa la posibilidad de un aumento de fósforo, un aumento de fracturas con el uso de SGLT2, los grandes estudios nos demuestran que aumenta la supervivencia de los pacientes que tienen enfermedad renal y punto, ¿no? Y la No es supervivencia de los poco, no es pacientes con poco. enfermedad No es renal, poco. que no es poco, desde luego. Pero no cabe ninguna duda que su efecto sobre cloto, fibroblastos factor 23 o fósforo, desde luego es un tema a estudiar, y súper interesante lo que nos has comentado sobre el tema de vuestro uso o el aumento de uso incluso en estos pacientes en diálisis peritoneal y todos esos efectos beneficiosos. Quedan preguntas todavía por resolver. Nos hemos extendido bastante más de lo que en principio teníamos previsto. Creo que ha sido un webinar muy útil. Hemos recibido también felicitaciones por ello y dándonos las gracias por las presentaciones, y yo extiendo esas gracias a todos vosotros y espero que a todos los que han asistido haya podido ser realmente útil este webinar de la Sociedad Española de Nefrología, dando de nuevo gracias a Vifor por su patrocinio. Gracias a todos. Ha sido un placer compartir con vosotros esta mesa. La verdad que podemos estar horas hablando. Sin Pero bueno, duda. hay que dejarlo. Gracias a Vifor, gracias a la SEN y a los oyentes, claro. Muchas gracias a todos. La verdad que ha estado fenomenal. Muchas gracias. Adiós, un abrazo a todos.